Hola mi gente bella, mi gente hermosa de este tu canal Sol Tarot. Aquí tu amiga Jenny te saluda, te bendice, te abraza, agradece tu presencia como siempre, claro que sí. Hoy nos ocupa un tema muy potente, muy importante, un tema bastante profundo, bastante bonito. Quédate hasta el final porque vamos a estar haciendo al final una meditación bastante potente, bastante hermosa, desde el corazón, desde el alma, como todo lo que necesita nuestra patria, mi gente. He estado viendo diferentes señales, sincronías, por qué no también decirlo, profecías que anuncian desde el cielo, los astros, las coincidencias, todo lo que está ocurriendo a nivel energético, lo que se anuncian para nuestra tierra, lo que estamos viviendo en este instante. Mi gente bella, mi gente hermosa, desde tiempos inmemoriales, ancestrales, las culturas han mirado el cielo para leer signos, augurios y para comprender los ciclos más grandes que marcan el pulso de los países, los pueblos, los colectivos. Cuando hablamos de Venezuela, estamos viendo un tejido complejo, muy complejo de dolor, de resistencia, de desafíos sociales, políticos, económicos, pero también de una enorme, inmensa luz de resiliencia, de fuerza espiritual latente, que pugna por liberar lo viejo y construir lo nuevo. Aquí, mi gente, algunas señales astrológicas, profecías, símbolos, sincronías colectivas que hoy podrían estar indicando que ya la caída del régimen es un hecho completamente inevitable. Inevitable, algo realmente inminente. Vamos a ir a la manifestación más profunda, no solo en la política, sino también en lo espiritual, que es lo que nos atañe. Gente, fin de un ciclo y el inicio de otro mayor. Los astros nos indican que estamos en un periodo de cierres. Los tránsitos planetarios externos como Saturno, que acostumbraba a representar estructuras opresoras, densas, limitantes, presionan para aquello que ya no sirve se revele y colapse. Al mismo tiempo, la llegada de transiciones de Júpiter o Urano sugiere nuevas posibilidades de expansión, de sorpresiva liberación, de reestructuración radical. Este cierre de ciclo no es solo político, es un proceso espiritual del inconsciente colectivo. Tenemos profundas contradicciones muy visibles, como cuando los tránsitos crean tensiones, conflictos internos, opresión, que se vuelven insostenibles. Esas contradicciones entre lo que se proclama y lo que se vive. En la astrología, los aspectos tensos, por ejemplo, las cuadraturas, oposiciones, muestran puntos de fricción, crisis, pero también puntos de quiebre que permiten saltos evolutivos cuando la tensión ya no puede contenerse. En Venezuela, muchas de estas tensiones están ahora mismo a flor de piel. Corrupción versus ideales de justicia, restricción versus libertad, miedo versus esperanza. Ni hablar de las sincronías sociales. Mi gente, las protestas que se extienden, las voces que se alzan al unísono, los medios de comunicación alternativos que se crecen, todas las manifestaciones externas de esas vibraciones internas que los astros simbolizan, el despertar, la voz colectiva, la no resignación, la revelación. Cuando miles sueñan en libertad, cuando se multiplican los símbolos de resistencia, estamos viviendo sincronías, como si el universo estuviera alineando el momento oportuno. También tenemos profecías espirituales que tienen ecos en este tiempo, desde visiones, testimonios, mensajes de chamanes o de guías espirituales que han anticipado un momento de limpieza, de caída del poder corrupto, de retorno de la verdad, que esa caída no será solo de regímenes políticos, sino de la codicia, de la manipulación, de estructuras energéticas antiguas que encadenan con miedo. Estas profecías pueden sentirse como sueños colectivos, como arte, como canciones, como literatura que anticipa
lo que está llegando. La energía de los eclipses, los nodos lunares, los signos de fuego, aire. Los eclipses muchas veces marcan momentos decisivos, oscuridad que desvela, luz que retorna. Los nodos lunares muestran hacia dónde vamos colectivamente, qué karma estamos cerrando, qué misión estamos llamados a asumir. Si hay tránsito de planetas de fuego o aire, sabemos que la palabra, la acción, la innovación, la inspiración, el coraje se intensifican. Se aviva el espíritu rebelde, la posibilidad de levantarse, de resistir. Importante el papel del colectivo como espejo del cambio interior. No es solo lo que ocurre fuera. Los astros también hablan de lo que ocurre dentro. Cuando muchos individuos enfrentan su sombra, liberan resentimientos, sanan traumas, recuperan dignidad. Eso se refleja en los sistemas. El cambio político es estructural, es auténtico. Esto se armoniza con un cambio espiritual profundo de las comunidades, sanación del miedo, recuperación de la compasión, reconstrucción con justicia, inclusión, verdad. Mi gente bella, ¿qué te puedo decir? En resumen, los astros están apuntando a un momento crítico de inflexión. No es algo ya que en el futuro lejano vemos como que una posibilidad. No, señor, esto es un hecho. Las señales se ven, se sienten, se palpan, se perciben, lo percibimos. Lo que viene, lo que está sucediendo no será exactamente igual a lo que se perdió. La caída del régimen será idealmente el umbral de una Venezuela reimaginada, renovada, sustentada en valores más elevados, libertad, dignidad, comunidad, verdad, espiritualidad viva. Mi gente bella, como lo prometí es deuda, vamos con una pequeña meditación. Espero que te guste, una canalización, una visualización. Meditar en estos momentos es muy potente, mi gente bella. Es muy importante que elevemos nuestras energías. Si puedes, busca un lugar tranquilo, con la luz tenue. Asegúrate de que por los próximos minutos no vayas a tener interferencias, no vayas a tener distracciones. Si estás en un lugar seguro, por supuesto, cierra tus ojos. Haz varias respiraciones profundas. Inhala por la nariz, sostén un poco el aire, exhala por la boca y nuevamente repítelo cuantas veces quieras o hasta que te sientas relajado, relajada. Permite que tu cuerpo se vaya soltando con cada exhalación. Siente el peso de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas. Siéntelo y de momento empiezas a sentir cómo empieza a liberarse esa tensión. Como empiezas a soltar los músculos porque estás tranquilo, tranquila, estás relajado, estás en un lugar seguro y estás contigo en un momento presente, en este instante que es para ti. Lleva tu conciencia al momento actual. Ya no estás en el pasado, no estás en el futuro, estás aquí, en este instante. Siente el pulso de tu corazón, su latido constante, suave o con fuerza. Como eso que recuerda desde dentro que estás vivo y que tienes una misión. Visualiza a Venezuela como un cuerpo colectivo, como un ser vivo. Cada pueblo, cada montaña, cada río, cada ciudad, cada persona, cada niño, siente su latido, su aliento. Imagina cómo conectamos todos en una sola red. Reconoce los dolores, porque tú también los sientes, las injusticias, la opresión, el miedo, la tristeza, la ausencia de libertad. Permítete verlos sin juzgarlo. Son emociones, míralas, no las juzgues, solo observa. Con cada inhalación, imagina que tomas esa carga, esa emoción en tu cuerpo como una sombra que quiere ser vista. Con cada exhalación, suelta, despréndete, que la opresión se disipe, que la tensión abandone cada músculo, cada pensamiento, cada emoción, no solo de ti, sino de
toda tu comunidad, de todo tu entorno, de todo tu país. Vamos a visualizar la caída de lo antiguo, de lo viejo, de lo corrompido. Imagínate que estás frente a una estructura antigua, muy antigua, pesada, de piedra o metal, símbolo del régimen, de todo lo que oprime y corrompe. Esa estructura se eleva sobre la tierra, oscura, rígida. Observa cómo los cimientos tiemblan, las piedras se agrietan, las cadenas se oxidan, la estructura ya no puede sostener su propio peso. Ahora visualiza un rayo de luz que cae desde el cielo, centrado sobre la estructura. Esa luz comienza a desintegrarla piedra por piedra, como si la verdad, la justicia, la conciencia colectiva estuvieran trabajando desde lo alto, en conjunto, desde lo profundo, para derribar esa enorme estructura. Con cada fragmento que se desprende, siente alivio, sientes que el aire entra más libre, más limpio, que la energía circula. Renaces, reconstrucción espiritual. Mientras esa estructura se disuelve, observa cómo la tierra bajo de ella queda libre, fértil, vibrante. Empiezan a brotar pequeñas hojas verdes de semillas, de esperanza, de solidaridad, de verdad, de compasión. De esas semillas brotan árboles, símbolos de renovación, raíces firmes que penetran en lo profundo, ramas que se elevan al cielo, pueblos reunidos alrededor de esos árboles, niños jugando, risas, cantos, visitas que se reciben, manos entrelazadas, llantos de alegría, historias, muchas historias contándose. Visualiza casas hechas con materiales más ligeros, transparencia, espacios abiertos, aguas claras que corren, aire limpio, pueblos que conversan, que se escuchan, que se apoyan, que colaboran entre ellos para levantar sus comunidades, sus pueblos, sus estados, el país, que honran las diferencias y la conexión. Lleva ahora tu conciencia a las personas que amas, pero también a aquellos a quienes tal vez no conoces, los compatriotas, los hermanos y hermanas de Venezuela. Imagina un círculo de luz que los rodea a todos, una red de corazones despiertos. Siente la unión, la vibración de que juntos podemos sostener este nuevo comienzo, no como una imposición, sino como una co-creación consciente. Cada alma aporta, cada corazón siente, cada intención suma. Deja que esa unión genere paz, sanación, justicia, abundancia. Que esa luz colectiva sea un espacio de refugio, de creatividad y de verdad. Agradece al universo, al Padre Celestial, a nuestra Santa Madre, por permitir ver este momento, por permitirnos soñar este renacer y sentirlo hecho realidad, por manifestarlo. Agradece a cada persona, visible o invisible, que lucha, que ama, que se resiste con dignidad. Agradece por las semillas que ya han brotado, por las voces que ya se levantan. Abraza esa promesa de lo nuevo que está floreciendo. Ahora empieza a traer tu atención de nuevo al cuerpo físico. Siente tus pies, siente las manos, haz movimientos suaves, mueve los dedos, estira los brazos como si abrieras las alas. Respira profundamente unas cuantas veces, inhalando calma, exhalando confianza. Cuando te sientas listo, lista, abre tus ojos lentamente. Permítete guardar dentro de ti la vibración de esta visión, de este renacer. Lo hacemos juntos, lo hacemos unidos, manifestamos en tiempo presente esta realidad.
para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compatriotas, para nuestro país. Mi gente bella, mi gente hermosa, gracias por estos momentos de vida. Gracias por estar, te quiero mucho y lo sabes. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.